Buenas tardes a todas y todos. No sé si me escuchan. Muy buenas tardes, licenciada, se le escucha perfectamente. Ok, bueno, buenas tardes nuevamente y bienvenidos a esta clase nuevamente de Derecho Procesal Civil 2. Vamos a continuar, ¿verdad? Un poco viendo los temas que estamos presentando según el programa, ¿verdad? Es la semana, bueno, el día lunes estábamos hablando un poquito, ¿verdad? El tema del procedimiento del juicio oral. Entonces, vamos a continuar con este procedimiento y vamos a finalizar, esperamos, el día de hoy para entrar de lleno el día lunes ya con el tema de los asuntos específicos que podemos tramitar mediante la vía del procedimiento oral, ¿verdad? Entonces, hablábamos un poquito, ¿verdad? Para hacer esta recapitulación. Para volver a hablar un poquito de lo que estábamos planteando en la clase del día lunes, ¿verdad? Relacionado a cuestiones del procedimiento del juicio oral. Establecíamos, ¿verdad? Algunos aspectos sobre los asuntos sometidos a conocimiento del procedimiento del juicio oral que se establece en nuestro Código Civil, específicamente en el artículo 199, pues ustedes ya saben, ¿verdad? Cuáles son esos asuntos que establece nuestro Código Procesal Civil que pueden ser tramitados mediante el juicio oral. Y hablábamos que dentro de estas disposiciones se hace la numeración de 7 asuntos, ¿verdad? Que podemos conocer mediante este procedimiento. Y hablábamos específicamente también de los asuntos de menor cuantía, los asuntos de ínfima cuantía, los asuntos relativos a la obligación de prestar alimentos, la rendición de cuentas por parte de todas las personas a quienes les corresponde esta obligación, la división de la cosa común, la declaratoria de jactancia, y estamos analizando, ¿verdad?, en el apartado 7, lo relativo a los asuntos que por disposición de ley, ¿verdad?, o por convenio de las partes deban seguirse mediante esta vía. Hablábamos que esta última disposición pues nos remitía, ¿verdad?, a distintos cuerpos legales que van a ver ustedes más adelante y señalábamos entre estos pues algunos ejemplos, ¿verdad?, de los asuntos que podemos conocer por disposición de ley o que nos remite otras leyes a que se tramite mediante el procedimiento del juicio oral, ¿verdad? Entonces ahí hablábamos y dábamos algunos ejemplos. ¿Quién se recuerda ahorita que ya les habíamos dejado de tarea, ¿verdad? Que fueran ustedes a verificar estos artículos y poder establecer cuáles son esos tipos de asuntos que se conocen por disposición de la ley mediante el procedimiento del juicio oral. A ver quién me puede apoyar diciéndome cuáles son ahora sí algunos de estos procesos que por disposición de la ley podemos conocer mediante esta vía. A ver, compañeras, compañeros. Buenas noches, licenciada. Los asuntos que usted dijo citó en el artículo 199 del Código Procesal Civil y Mercantil, más los que nos dijo también verbalmente que se agregaban en el numeral 7, que ahí pues usted lo amplió más. No sé si quiere que le lea los que están ahí en el artículo 199 más los que usted nos dictó. Digamos, mencióneme algunos ejemplos de qué asuntos podemos por disposición de ley o las disposiciones nos remiten a que lo podamos conocer mediante la vía del procedimiento oral. Ajá, los asuntos de ínfima cuantía, de mayor cuantía, los asuntos relativos a obligaciones de los alimentos. También nos hizo alusión a los principios de la voluntad de las partes, ¿verdad? Cuando ya ambas partes pues concretan en solucionar algo. También nos hizo mención de la ley de la propiedad intelectual. Pues también recuerdo que todos estos asuntos que que cita el artículo 199, habla también de todas las obligaciones que adquieren, también la división de la cosa común y las diferencias que existen entre los copropietarios. Es lo que recuerdo. ¿Jafet? En el inciso 7 entraba lo que venía siendo todos los procedimientos relacionados a familia,
conforme al artículo 8 de la Ley de Tribunales de Familia también. También teníamos la Ley de Propiedad Industrial, el artículo 182, que se refiere a lo que viene siendo todo lo relativo a la marca y procedimientos de registros de marcas, que establece que todo esto se va a llevar conforme al procedimiento del juicio oral civil. ¿Algo más? Licenciada, buena tarde. Buenas tardes, Eduardo. Podría también mencionar la división del gravamen si se divide la finca, regulado en el artículo 826 del Código Civil, en el que expresamente establece que se hará por la vía judicialmente, por el medio del juicio oral. Muy bien. Sí, ¿verdad? Entonces, digamos que lo que hablábamos en la clase pasada, ¿verdad? Era que tenemos que tener presente que no está limitada, digamos, los asuntos descritos, ¿verdad? Como números cláusulos, sino más bien son cuestiones apertus derivado a que, pues, por disposición de la ley van a haber otros, ¿verdad? Asuntos que podamos ir conociendo, ¿verdad? Mediante el procedimiento del juicio oral, ¿verdad? Y también van a poder ser conocidos mediante este procedimiento, tal como lo mencionaba la compañera, ¿verdad? Aquellos procedimientos que por acuerdo de las partes, bajo el principio de acuerdo de las partes, ¿verdad? Quieran y sometan, ¿verdad? Bajo este procedimiento, derivado a que la naturaleza de este procedimiento es pues avanzar o sea, avanzar y tener la celeridad procesal que generalmente pues cuesta en otros procesos más como un juicio ordinario, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, la idea es que tengamos presente estos aspectos. Igual, pues mencionábamos, y yo les refería, ¿verdad? Asuntos, como lo mencionaba Jafet, ¿verdad? Temas de propiedad intelectual, ¿verdad? Derecho de autor y el tema de los derechos específicamente en asuntos de familia, ¿verdad? Entonces, esos por lo general se van a conocer mediante la vía del procedimiento del juicio oral, ¿verdad? Entonces, son asuntos que abordábamos la clase pasada y también, pues, hacíamos la anotación correspondiente a que para conocer este procedimiento en general también es necesario hacer alusión y tener presente las disposiciones que establece, ¿verdad?, el juicio ordinario, y esto lo veíamos específicamente en el artículo 200. Sí, compañera. Licenciada, cuando usted se refiere a los asuntos de familia, por ejemplo, pueden ser asuntos de pensión alimenticia, asuntos, no sé específicamente, digamos, a familia en el ámbito civil, ¿a qué nos referimos? Como por ejemplo. ¿Verdad que no hicieron la tarea? Porque yo les había dado unos acuerdos, ¿verdad? Que tenían que leer eran unos acuerdos, y esos acuerdos específicamente, ¿verdad? Nos van a establecer lo relacionado, por ejemplo, al tema de los tribunales específicamente de violencia intrafamiliar y aspectos que se conocen, ¿verdad? Que se han constituido a través del decreto ley 206, ¿verdad? Como decía Jafet, artículo 8, también el decreto 57-2000, ¿verdad? En el artículo 182. También, ¿verdad? Están los decretos 3398 que se relacionan al derecho de autor, ¿verdad? Y que antes y por eso mencionaba también hay unos compañeros que los artículos 826 y 898 del Código Civil, a los que les hacía referencia, pues quedaron sin efecto mediante la incorporación, ¿verdad? Ya de la ley de derecho de autor, ¿verdad? Que es este último decreto que les hacía mención, ¿verdad? Que es el decreto 3398. Y también, pues, esos son algunos de los asuntos, ¿verdad? Que corresponden, digamos, a esta vía, y por eso van a ver ustedes que en el acuerdo que les hice referencia de los tribunales, de la constitución de tribunales de familia, justamente ahí describe, ¿verdad? Cuáles son esos asuntos, ¿verdad? Que se van a tramitar mediante la vía del proceso oral, perdón. Entonces, digamos que por eso hay que referir y ir y leer, ¿verdad? La ley del tribunal de familia, ¿verdad? Para que ustedes también conozcan, y van a ver que mucho tema, por ejemplo, derivado a violencia intrafamiliar, pues se conoce también por los juzgados de familia con competencia especial, ¿verdad? Entonces son esos algunos de los asuntos que no están regulados específicamente en el Código Civil, porque recordemos que el Código Civil, pues son desde un decreto ley, ¿verdad? Que viene desde hace mucho tiempo, sin embargo ha sufrido reformas, y una de estas, pues son estos últimos decretos que les hacía mención, ¿verdad? Decreto relacionado al tema de propiedad intelectual, derecho de autor y el tema de asuntos de familia, tribunal
de familia, ¿verdad? Entonces ahí ustedes ya van a ver las anotaciones y lo ideal, pues es como les decía en la clase pasada, que ustedes fueran y pues leyeran estos acuerdos para tener conocimiento un poco más a profundidad de cuáles son estos asuntos que podemos tramitar también por la vía del juicio oral, ¿verdad? Bueno, seguidamente hablábamos también ya un poco más del procedimiento y ya entrábamos a conocer en el capítulo 2, a partir del artículo 201 del Código Procesal Civil y Mercantil, cuál es ese procedimiento a seguir, ¿verdad? ¿Verdad? El juicio oral. Voy a tratar nuevamente de proyectar y ahorita voy a tratar de que nos conectemos nuevamente. No sé quién ya tuvo acceso a los documentos que subí en la plataforma de Meet. No sé si ya los vieron. Sí, licenciada. Ok. Vamos a ver si me deja proyectar. Listo. Bueno. Entonces, justamente, ¿verdad? Hacíamos alusión a estos decretos que ya referí nuevamente y a los que ustedes pues ya van a tener que volver a darle una lectura. Ahora, pues vamos ya de lleno al procedimiento. Como les decía en la clase pasada, ¿verdad? Existe un procedimiento y lo que se pretende a través de a través del procedimiento del juicio oral es pues avanzar y tener la celeridad procesal para conocer los asuntos en el menor tiempo posible. En el artículo 201 veíamos primeramente la demanda, ¿verdad? Y en las características específicamente de este juicio, pues hablábamos que la demanda, a diferencia del juicio oral, en este tipo de juicio podemos presentarla de dos maneras, ¿verdad? Tanto de forma verbal como por escrito. Y escrito, pues ya hacíamos el recuerdo, ¿verdad? De cuáles son esos requisitos esenciales que debemos establecer cuando planteamos la demanda o la primera demanda o un primer escrito, ¿verdad? Entonces, el Código Procesal Civil nos refiere en el artículo 201 que tenemos que observar lo que establece el artículo 106 y 107 y pues además yo le agregaba, ¿verdad? Y que teníamos que hacer ahí la sumatoria de otros artículos como el artículo 61, 63 y 71, ¿verdad? En estos artículos pues se establece específicamente el tema de copias, el tema de la representación y el tema también de la primera notificación, ¿verdad? Entonces son requisitos esenciales que debemos observar en caso de presentar la demanda por escrito, ¿verdad? Seguidamente, en el artículo 202, habíamos hablado en la clase pasada, ¿verdad? Que nos refiere que específicamente ya una vez ajustado y revisado la demanda, el juez pues va a señalar día y hora para que las partes comparezcan a una audiencia. Y en esta audiencia, ¿verdad? Se debe prever que las partes deben comparecer con sus medios de prueba, ¿verdad? Esto es muy importante porque si no fuera así, bajo apercibimiento, se hace el apercibimiento de que el proceso puede continuar en rebeldía de la parte que no comparezca. Entonces, muy importante ese aspecto también. Hacíamos la anotación en el artículo 202, en el segundo párrafo, sobre el aspecto del emplazamiento, ¿verdad? Entonces, acá también, luego de la demanda, tenemos la segunda etapa, por así decirlo, que es el emplazamiento, y tal como lo refiere el artículo 202, entre la notificación y la primera audiencia debe mediar por lo menos 3 días, ¿verdad? Si nos damos cuenta de la redacción del artículo, nos establece, ¿verdad?, que por lo menos debe haber 3 días. Esto quiere decir que este plazo pues puede ser un tanto ampliado, ¿verdad? Dependiendo de las circunstancias y de la distancia y de otros factores. Por el tema de los actuales procesos civiles, pues existe mucha mora judicial y pues no siempre va a ser este plazo el que opere, ¿verdad? En la práctica, y eso lo tenemos que tener muy presente nosotros. Sin embargo, las estipulaciones de nuestro Código Civil y desde el tema de la práctica y la doctrina, tenemos que conocer cuáles son esos plazos legales, ¿verdad? Y en lo ideal, pues
requerir que estos plazos pues sean cumplidos, aunque sabemos y tenemos que tener presente que pues muy difícilmente en la actualidad va a ser cumplido a cabalidad esos plazos, ¿verdad? Entonces, entre la demanda y la primera audiencia deben mediar por lo menos 3 días y este plazo que media lo conocemos como emplazamiento, ¿verdad? ¿Sí, Brandon? Licenciada, buenas noches. Disculpe que la interrumpa. ¿Será que usted sería tan amable de poderlo agrandar un poco más? Es que yo traté de ver la pantalla, pero ya no logro ver. Brandon, esto lo tienen ustedes ya en Meet, entonces por eso les estoy diciendo que tienen que revisar, ¿verdad? Pero igual vamos a agrandarlo un poquito. Lo ideal es que ustedes vayan revisando antes de cada clase para que también descarguen los documentos que yo les voy enviando, para que así lo tengamos a la mano. Me dicen ahí sí se veía. Vamos a ver un poquito más. Ahí estamos. Yo creo que ahí se ve, ¿verdad? Bueno, entonces, como les decía, ¿verdad? Luego se señala la primera audiencia y como hacíamos las anotaciones la clase pasada, en el artículo 203, pues viene obligatoriamente una fase que es la fase de conciliación. Digamos que esta fase lo debemos tener presente dentro ya de la primera audiencia, ¿verdad? Digamos, se presenta la demanda, se da un plazo de emplazamiento que puede ser o debe ser por lo menos de 3 días, en lo que se cita a las partes a la primera audiencia. En esta primera audiencia debemos tener presente 4 cosas, ¿verdad? Lo primero es que en esta primera audiencia se va a dar la fase obligatoria de conciliación, ¿verdad? Y si se dan cuenta ustedes, esa anotación la hacíamos en la clase del día lunes en el artículo 203. El artículo 203 establece que en la primera audiencia, al iniciarse la diligencia, el juez procurará avenir a las partes proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación y pues aprobará cualquier forma de arreglo en que se convenga, ¿verdad? Entonces, lo primero que tiene que hacer el juez es, pues, otra vez del principio de celeridad procesal, si se puede llegar a un acuerdo previo, pues ya no se continúa, ¿verdad?, con las siguientes etapas del proceso. Y si en esa fase obligatoria de conciliación las partes dicen, bueno, llegamos a un acuerdo, estoy anuente a la pretensión del que está demandando y el actor dice, efectivamente, yo tengo una responsabilidad y lo asumo, pero tal vez, pues, si es una cuestión de prestar alimentos, por ejemplo, dice, bueno, pues yo a través de mis comprobaciones de ingresos puedo demostrar que la cantidad que me exige la otra persona, pues es demasiado elevada y no la puedo cubrir. Y por tanto yo pues propongo que sea una cantidad considerada y pues pueda rebajar. Y la otra parte pueda decir, bueno, pues está bien, ¿verdad? Lo que me interesa es que se cumpla con la obligación de prestar alimentos y ahí mismo se termina, ¿verdad?, la pretensión o se queda satisfecha la pretensión de quien demanda y se termina a través de un acta, ¿verdad? Entonces nos ahorraríamos, digamos, todo el proceso, las etapas que continúan del proceso. Entonces, eso es una etapa muy importante y pues lo ideal, y siempre lo van a hacer los jueces buscando, ¿verdad?, que el proceso finalice en este momento. Entonces, primera cuestión que tenemos que observar en la etapa de la primera audiencia, ¿verdad? El tema de una etapa de conciliación obligatoria. 2, debe presentarse, ¿verdad?, ya la actitud del demandado, es decir, qué actitud va a asumir en cuanto a la pretensión que se está demandando. Y esto también ya lo vieron ustedes en el curso pasado, cuáles son estas actitudes que puede asumir el demandado. ¿Cuáles son? Buenas tardes, licenciada. Es rebeldía, allanamiento, reconvención, contestación en sentido negativo, contestación en sentido negativo con interposición de excepciones previas. Muy bien, Luz, ¿verdad? Estas son las posturas que puede asumir la parte demandada. Y en esta misma audiencia es en donde esa parte pues tiene que contestar la demanda, ¿verdad? Y recordemos que el artículo 202 establecía que si no llega la parte, se tendrá, ¿verdad?, que continúe el juicio en rebeldía. Es decir, como que si no se dan por hecho las pretensiones, pero sí, digamos, no se va a tener como medio de prueba algo en contrario, ¿verdad? Entonces se va a tener como contestada la demanda, ¿verdad?, en sentido negativo y se va a entender que obviamente va a ser en sentido negativo, pero en rebeldía de la otra parte. Sí, compañera Esther.
Gracias, licenciada. Miren, solo con una consulta. En el juicio oral, el emplazamiento es 3 días. Solo regresando un poquito, es que no me queda claro, porque, por ejemplo, en los juicios ordinarios tienen un emplazamiento de 9 días y en el juicio oral solo tienen un emplazamiento de 3 días. Mi pregunta es, si se da la demanda y todo está correcto según el artículo 61, 63, y pues todos los artículos que presentan bien la demanda notifican a la persona, la emplazan, pero esos 3 días se dan después de que se hizo la demanda, se notificó y después de la notificación, a partir de ahí, corren los 3 días para la conciliación o el emplazamiento, es lo que me queda muy claro. Digamos que ahorita tenemos que borrarnos el chip del ordinario, ¿verdad? Porque se acuerdan que ustedes que tenía un efecto el emplazamiento en el tema ordinario, que eran 9 días, presentar sus excepciones, contestar la demanda, etcétera, etcétera. No, acá lo que vamos a hacer entender es que este emplazamiento, una vez admitida la demanda, ¿verdad? Y notificada, se debe mediar por lo menos 3 días para señalar la primera audiencia, ¿verdad? Y en esta primera audiencia es en donde va a asumir una actitud el demandado, es decir, no previo, sino bien al momento de ser citado a esa audiencia, a esa comparecencia en audiencia. Y aquí es en donde se le advierte, ¿verdad?, de que todas las partes deben llevar sus medios de prueba, de que tiene que asumir una postura la parte demandada y pues puede proponer también, digamos, en algún sentido, alguna excepción. Entonces, todo se va a dar en esta primera audiencia. Lo que está estableciendo el emplazamiento es que una vez notificada, ¿verdad?, la demanda, se debe citar por lo menos con 3 días de anticipación, ¿verdad?, a la otra parte, para que esta parte pues vaya a comparecer a la otra audiencia, ¿verdad? Sin embargo, les vuelvo a repetir que muchas veces por el término de la distancia, pues este plazo puede ser mayor. Y si se dan cuenta, el propio Código Procesal Civil establece en la redacción por lo menos, ¿verdad? Es decir, nos da un mínimo, más no un máximo para la evacuación de la audiencia correspondiente a el juicio propiamente dicho, en donde se va a conocer la etapa de conciliación, la postura, ¿verdad?, del demandado y los medios de prueba. Y en su caso, si el demandado presenta algún tipo de excepción, pues ese momento en la primera audiencia es el momento procesal oportuno para plantearlo. Y eso lo vamos a ver a continuación. Por eso les ponía aquí en este cuadro, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, en la primera audiencia tenemos la conciliación como una etapa obligatoria. Ustedes ahí, si quieren, en su cuadro, cuando lo tengan, ¿verdad?, hacen la anotación, artículo 203, ¿verdad? Y el segundo aspecto que se debe conocer en la primera audiencia o que se va a buscar conocer en la primera audiencia del procedimiento del juicio oral es la actitud que vaya a asumir el demandado. Y justamente esto lo vemos en el artículo 204. Entonces, ustedes ahí cuando tengan su esquema, si lo tienen, ¿verdad?, o lo hacen anotación, en donde dice el demandado formará su actitud, ahí tienen que poner, ¿verdad?, artículo 204. Y en el Código Procesal Civil y Mercantil tenemos que colocar contestación de demanda, ¿verdad? Y todo esto siempre en la primera audiencia. El artículo 204 nos establece contestación de la demanda y justamente establece que si el demandado no se conforma con la pretensión del actor, es decir, si no está de acuerdo y no se da la fase de la conciliación, debe expresar con claridad en la primera audiencia los hechos en que funda su oposición, ¿verdad? Pudiendo en este mismo acto reconvenir al actor, ¿verdad? La contestación de la demanda y la reconvención, en su caso, podrá presentarse por escrito. Entonces, aquí también a la compañera Esther, ¿verdad? Si se dan cuenta, aquí no opera el proceso del juicio oral, porque en el juicio oral usted pues tenía que contestar dentro de ese término que le da el emplazamiento. No, aquí usted ya sea que presente su oposición de manera verbal en audiencia o bien también por escrito. Y ahí tiene que ratificar también en esa misma audiencia y mostrar cuál es la postura de la oposición a el requerimiento presentado en la demanda. Y sigue el artículo 204, pues sigue estableciendo que podrá presentar por escrito hasta o en el momento de la primera audiencia. Esto es importante porque justamente, como decía la compañera Esther,
Si se dan cuenta, según la redacción del artículo 204, en este segundo párrafo específicamente, donde dice, podrá presentarse por escrito hasta, el hasta nos refiere que no se limita únicamente a que la contestación se dé en la primera audiencia, sino que usted también pues, pueda presentarlo durante el plazo de esos 3 días luego de notificada la demanda, ¿verdad? Entonces, usted puede presentarlo una vez notificado, cuál va a ser su postura, ¿verdad?, ante la demanda que se está presentando. Sin embargo, no se limita únicamente a esta parte, sino también se puede realizar esa contestación en la primera audiencia, ¿verdad? Indicando entonces, este párrafo es muy importante, donde se presenta, podrá presentarse por escrito hasta o en el momento de la primera audiencia, debiendo llenarse los requisitos establecidos para la demanda. Aquí, otra vez, ¿qué anotaciones vamos a hacer? En esta última oración donde dice, debiendo llenarse los requisitos establecidos para la demanda. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué anotación tenemos que hacer acá? El artículo 61, 63 y 71. Ajá. 106 Muy y bien. 107. Y 100. Súper, ¿verdad? Entonces, 106, 107, 61, 63 y 71, ¿verdad? Sí, adelante, Luis. Licenciada, una pregunta, como también tal vez lo mismo que decía Niña, en el juicio ordinario, en el emplazamiento, si no me recuerdo, se daban las excepciones previas. ¿Aquí Ajá. es de la misma manera? No. No, Luis. Ahorita vamos a entrar justamente a esa parte y si se dan cuenta en nuestro esquema está abajo, ¿verdad? Y ahora les voy a explicar por qué. Bueno, una vez tenemos la primera audiencia, vamos a poder obligatoriamente, ¿verdad?, tener presente estos aspectos de los que estamos hablando. Primero, que tanto la presentación de la demanda como la contestación se pueden hacer de forma verbal y escrito, ¿verdad? Es una de las diferencias con el juicio ordinario, perdón. El emplazamiento acá figura, ¿verdad?, como una etapa que, digamos, tiene algunos efectos, sin embargo, no se limita únicamente a esta etapa como sí lo hace el procedimiento ordinario, como por ejemplo en el caso de la contestación de la demanda. Usted puede contestar la demanda, si es el demandado, hasta en la propia audiencia, ¿verdad?, en la primera audiencia, o bien lo puede hacer anteriormente, y eso era lo que leíamos hace un momento. También es necesario establecer que si usted puede contestar la demanda de forma verbal o escrita, debe observar también los requisitos que pues se requieren también para un primer escrito, ¿verdad? Una demanda, que eran los artículos que ya hicimos mención. Ahora bien, el artículo 204 también presenta otro de los aspectos que se pueden dar en la primera audiencia y que se aborda de forma distinta al procedimiento ordinario. Y aquí, en el párrafo número 3 del artículo 204, vamos a hacer una anotación. Aquí vamos a poner ampliación de demanda. Ampliación de demanda, diagonal, ratificación, ¿verdad? ¿Y por qué? Si se dan cuenta, este penúltimo párrafo del artículo 204 establece que si en el término comprendido entre el emplazamiento y la primera audiencia o al celebrar esta, el actor ampliara su demanda, el juez suspenderá la audiencia señalando una nueva para que las partes comparezcan a juicio oral en la forma que se establece en este código, a menos que el demandado prefiera contestarla en el propio acto. Entonces, si se dan cuenta también ustedes, si se recuerdan, en el proceso ordinario había un plazo también para ampliación de la demanda, ¿verdad? Y era justamente también luego de que se presentara la demanda y en el término del emplazamiento. Sin embargo, acá tenemos este efecto que no únicamente puede contestarse no puede ampliarse la demanda en el emplazamiento, sino también se da la oportunidad para que el actor, ¿verdad?, o el requirente pueda presentar la ampliación de la demanda en el momento de la primera audiencia. Entonces, ese también es un dato que hay que subrayar ahí, súper importante, y hacer la anotación justamente en este párrafo tercero del artículo 204. Ampliación, diagonal, ratificación de demanda. Entonces, en la primera audiencia ustedes ya van a saber, ¿verdad?, que se puede dar la fase también de la ratificación o ampliación de la demanda. Y el juez, pues, les va a decir, ¿verdad?, a la parte demandada, pronúnciese sobre la demanda, si la
amplía o la ratifica, y en ese momento pues también está la oportunidad para que nosotros pues hagamos las aclaraciones, ampliaciones que veamos considerado o ratifiquemos el requerimiento inicial ya planteado, ¿verdad? Entonces, eso también hay que subrayarlo. Y otro de los aspectos que debemos subrayar es que si en caso, ¿verdad?, se diera que la parte actora quiera ampliar los hechos establecidos en la primera demanda, el juez está obligado a suspender, ¿verdad?, la audiencia, a menos que la parte demandada, perdón, preste anuencia a conocer de esos actos de ampliación en ese mismo acto, que no le afecten. Entonces, de viva voz, él tiene que decir que está de acuerdo y anuente a que continúe la audiencia, aun cuando se haya planteado la ampliación de la demanda. Por lo general no va a pasar porque, pues, recuérdense que muchas veces lo que se busca es también, y nosotros también como abogados de la otra parte, tenemos que buscar, ¿verdad?, de alguna forma el derecho de defensa, y también, pues, cualquier oposición que tengamos la debemos, o cualquier pretensión o oposición a cualquier pretensión la debemos probar, ¿verdad? Entonces, siempre es recomendable que esta parte, pues, se solicite que de acuerdo a la ley se suspenda en caso haya una ampliación, para poder preparar la defensa en cuanto a los hechos que se hayan ampliado y no se hayan colocado en el escrito inicial. ¿Sí, Jafet? Esta fase o etapa de la ratificación, modificación o ampliación de la demanda es antes de la contestación, ¿verdad? Del demandado. Sí. Gracias. Sí, Jafet. Por lo general empieza el juez con la conciliación. Esa sí es una de las primeras etapas. Después le da la palabra a la parte requirente de la demanda, y le requieren que se pronuncie en cuanto a la demanda planteada, si la ratifica, es decir, si presenta lo que ya ha dicho o si la quiere ampliar. Entonces, ya de aquí, la postura de en la parte demandada, si desea y a viva voz acepta continuar, pues ya se da la contestación de su parte, ¿verdad? Entonces, sí, esta parte, digamos, es antes de la contestación. Ya, por lo general, pues la parte que demanda, pues puede ratificar su escrito, pero si en dado caso hay una ampliación, por lo general también siempre se suspende, ¿verdad? Entonces, ahí ya vamos a ver que si se suspende, pues se tiene que volver a reprogramar una segunda audiencia, tal como establecen los plazos, que no debe variar o no debe pasar, en teoría, 15 días, ¿verdad? Compañeros, voy a dar una pausa ahorita para que podamos llenar la asistencia. Ahorita van a pasar el link de asistencia para que no tengamos inconvenientes como la otra vez. Entonces, voy a dar 3 minutos para que puedan llenar su asistencia y volvemos con la clase. Por favor, atentos todos, porque después no vamos a volver a dar tiempo, porque tienen que estar atentos, por favor. Entonces, llenar asistencia ahorita. Todos, por favor, diríjanse al link que les están compartiendo para que puedan llenar su asistencia. Estamos 18:22. A las 25 continuamos. El tema es procedimiento del juicio oral, ¿verdad, licenciada? Sí. Muy bien, gracias. Yo puse fase del juicio oral, ¿está bien? Sí, también está bien. Pero si quieren, pues para los que no han llenado, procedimiento del juicio oral.
Bueno, ¿listo? Continuamos. Bueno, como estábamos hablando entonces, en esta audiencia, si se da el tema de la ampliación o la reconvención, se debe suspender la primera audiencia y señalar una nueva. ¿Ana? ¿Sí, Ana? Si está pidiendo la palabra Ana, si no, continuamos con la clase. Bueno, continuamos. En ese sentido, es importante que tengamos presente que la primera audiencia pues, puede tener varios escenarios, por así decirlo, ¿verdad? Primero, el escenario ideal es que se presente la demanda, no haya conciliación, se ratifique la demanda, haya una contestación de demanda y en una de las actitudes del demandado, si es la presentación, perdón, si es la reconvención, estaríamos a lo que establece el penúltimo párrafo, ¿verdad? Que se debe suspender la audiencia y señalar una nueva para que la parte demandada, en este caso, pues también presente una postura ante esa reconvención. Sin embargo, si el demandado presenta excepciones, estas se van a conocer también en la primera audiencia. En este caso, tenemos que tener presente, ¿verdad? Los tipos de excepciones que podemos presentar y nos establece el Código Procesal Civil y Mercantil en el artículo 205, ¿verdad? Vamos a colocar ahí trámite de excepciones. Artículo 205, vamos a poner trámite de excepciones. Y Ana Lucía. No creo que quiera entrar. Estaba levantando la mano. Bueno, en el artículo 205 ponemos excepciones, trámite de excepciones. El artículo 205, alguien que me pueda apoyar dando lectura porque tenemos que desglosar, ¿verdad? Varios aspectos que nos establece el artículo 205 sobre el tema de las excepciones. Gracias, Jafet. Adelante. Artículo 205, excepciones. Todas las excepciones se opondrán en el momento de contestar la demanda o la reconvención. Pero las nacidas con posterioridad y las de cosa juzgada, caducidad, prescripción, pago, transacción y litispendencia se podrán interponer en cualquier tiempo, mientras no se haya dictado sentencia en segunda instancia. El juez debe resolver en la primera audiencia las excepciones previas que pudiere, de acuerdo con lo establecido en el artículo 121, pero puede también resolverlas en auto separado. Las demás excepciones se resolverán en sentencia. Si la parte actora ofreciere en esa oportunidad prueba para contradecir las excepciones del demandado, puede el juez señalar la audiencia en que deba recibirse. Gracias, Jafet. Entonces, si se dan cuenta, en un solo artículo el tema de las excepciones nos aborda varios supuestos, ¿verdad? Y tenemos otra vez que recordarnos un poco de la clasificación de excepciones que vieron en el procedimiento del juicio ordinario. Primero, ¿a qué nos referimos con excepciones previas, compañeros? ¿Jafet? Son las establecidas en el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y estas, bueno, algunas atacan fondo y otras solo atacan forma. Como por ejemplo la demanda defectuosa, que sería forma, y ya prescripción, que sería, por ejemplo, fondo. Que también, ¿verdad? Tenemos que ver, entonces ahí, ¿verdad? Tenemos que obligatoriamente recordarnos y establecer lo que está el artículo 116 relacionado a las excepciones previas, ¿verdad? Digamos que las excepciones previas van a ser aquellas que pues buscan, digamos, depurar alguna cuestión del proceso de la demanda, ¿verdad? O algún obstáculo que presenta un obstáculo para que esa pretensión inicial pues no siga avanzando. Digamos que no es necesariamente, no se llaman previas porque se presenten antes, sino más bien por el objeto, ¿verdad? Que pretenden. Y estas, como establece el artículo 16, pues pueden ser la de incompetencia, ¿verdad? Que si se dan cuenta es una cuestión previa a continuar con la pretensión que debe resolverse, digamos, antes de que se continúe con la pretensión de fondo, ¿verdad? La incompetencia, la litispendencia, la demanda defectuosa, la falta de capacidad legal, ¿verdad? También la falta de personalidad, falta de personería, falta de cumplimiento del plazo de la condición a que estuviera sujeto, la caducidad, la prescripción, la cosa juzgada y la transacción. Es decir,
aparte de estas, también existen otras, ¿verdad?, que pueden presentarse en cualquier momento y a estas doctrinariamente les llamamos mixtas, ¿verdad? ¿Y estas cuáles son? A ver, ¿quién se recuerda? Son las últimas, licenciada, que es caducidad, prescripción, cosa juzgada y transacción. Exacto. ¿Y por qué doctrinariamente les llamamos mixtas o privilegiadas? ¿Jeffer? También se le llaman privilegiadas, licenciada, primero porque se pueden oponer en cualquier momento del proceso, y segunda es como no solo atacan forma, como dije, sino también fondo. Pero serían mixtas. O sea, no solo se quedan con la categoría de previas, sino que también se pueden clasificar en otra de las clasificaciones, valga la redundancia, de las excepciones. Exacto, gracias, Jafet. ¿Por qué hago hincapié en este tipo y recordamos por qué son tipos privilegiadas o excepciones mixtas? Porque si se dan cuenta, y volviendo al artículo 205 de las excepciones en el trámite del procedimiento del juicio oral, vamos a ver que también tienen un proceso especial y es como empieza este artículo. Entonces, acá en la primera parte del artículo 205 tenemos que tener que las excepciones, primero en general, ¿verdad?, se van a interponer al momento de contestar la demanda, ¿verdad? Sí, y solo sí, tenemos dos supuestos en el juicio oral, que ya los explicamos, ¿verdad? Si nosotros queremos contestar la demanda antes de la primera audiencia, lo podemos hacer, y en este caso se presentaría de una de las excepciones. Ahora, si la parte demandada contesta la demanda hasta la primera audiencia, en este momento es donde tiene que presentar, ¿verdad?, las excepciones. Pero el artículo 205 vuelve a señalar que este tipo de excepciones, dígase el tema de la reconvención, perdón, las nacidas con posterioridad y las de cosa juzgada, caducidad, prescripción, pago, transacción y litispendencia, se pueden interponer en cualquier tiempo. Entonces, acá vamos a subrayar que las excepciones nacidas con posterioridad a la contestación de la demanda y la de cosa juzgada, caducidad, prescripción, pago y transacción, es decir, ahí ponemos también hacer el llamado en las excepciones mixtas, se pueden presentar en cualquier tiempo. Entonces, vamos a marcar con otro color que las excepciones mixtas, por así decirlas, o privilegiadas, y las nacidas con posterioridad a la contestación de la demanda, se pueden interponer en cualquier momento. Entonces, momento en que se pueden interponer excepciones mixtas, digámoslo así, en el juicio oral, en cualquier tiempo, ¿verdad? No está limitada únicamente a la contestación de la demanda, sino estas pueden ser presentadas en cualquier tiempo, mientras no se haya dictado sentencia en segunda instancia, ¿verdad? Entonces, este es el primer grupo, ¿verdad?, de excepciones que tenemos que tener presente, se puede interponer en cualquier momento. Entonces, no está limitada únicamente a la primera audiencia. Después, sigue el artículo 205 estableciendo que el juez debe resolver en la primera audiencia las excepciones previas, ¿verdad? Y ya hicimos alusión que el artículo 116, ahí tenemos que hacer la anotación, entonces, en el primer aspecto de que las excepciones mixtas o privilegiadas en cualquier tiempo. Ver artículo 116, ¿verdad? Numerales 8 al 11. Esas son las privilegiadas, ¿verdad? Artículo 116, numerales 8 al 11. Y las que sí se deben resolver y conocer en la primera audiencia van a ser las excepciones previas. Entonces, aquí vamos a poner en el segundo párrafo donde establece el juez debe resolver en la primera audiencia las excepciones previas. Entonces, subrayamos las excepciones previas, ¿en qué momento se deben resolver? En la primera audiencia, ¿verdad? Si se interponen en esa audiencia, y tener presente que las excepciones previas, si nosotros vamos a plantear una excepción de incompetencia, no lo vamos a poder plantear después de haber conocido ya las fases de la primera audiencia, ¿verdad? Porque si no, ya nos quedamos, digamos, de alguna manera, sin la estipulación que establece el Código Procesal Civil, que es una cuestión que se debe conocer antes de someter
a conocimiento del juez el asunto principal. Entonces, ahí ya quedaría sin materia, por ejemplo, la incompetencia si nosotros no lo presentamos, ¿verdad? En un primer momento, dentro de la contestación en la primera audiencia. Entonces, por eso es muy importante que tengamos presente y volvamos a hacer memoria, ¿verdad? De cuáles son esas excepciones previas. Previas, recuérdense, son las que están en el artículo 116 del numeral 1 al numeral 7, ¿verdad? Excepciones previas y que se deben presentar en la primera audiencia, ¿verdad? Y se deben resolver y de qué forma se pueden resolver estas excepciones previas. Las excepciones previas establece nuestro Código Procesal Civil en el juicio oral, se pueden resolver en esa misma audiencia, ¿verdad? Tal como lo establece las excepciones previas que pudiere, de acuerdo con lo establecido en el artículo 125, se resuelven en esa audiencia. Si no, también se pueden resolver en auto separado. Entonces, la tramitación, ¿cómo se van a resolver esas excepciones previas? Puede ser las que puede conocerse de una vez y puede dictarse una decisión al respecto, se resuelve en esa misma audiencia, es decir, en la primera audiencia. O bien, el juez puede establecer que las va a resolver en auto separado. Entonces, subrayamos, muy importante, que puede resolverlas en auto separado. Y ahorita les voy a mencionar por qué. Subrayemos auto separado y hagamos la anotación ahorita, ver artículo 207. Ver artículo 207. Entonces, recordemos, momento en que se plantean excepciones. Las excepciones nacidas con posterioridad a la primera demanda se pueden presentar en cualquier momento, hasta antes de segunda instancia. Las excepciones mixtas o privilegiadas también se pueden presentar en cualquier momento, no exclusivamente en la primera audiencia. Las excepciones previas se deben presentar en la primera audiencia, ¿verdad? O al momento de contestarla. Si hicimos la contestación antes, en el término del emplazamiento, ahí tenemos que presentarlas. El juez puede resolver esas excepciones previas en esa audiencia o decidir resolverlas en auto separado. Si decide resolverlas en auto separado, vamos a ver cuál es el procedimiento de que debe seguirse. Entonces, por eso subrayamos auto separado y ver 207. ¿Sí, Jafet? Licenciada, eso es porque del inciso 1, la excepción del 1 a la 7 es un incidente de hecho, no, perdón, de derecho. Por eso se resuelven en la misma, mientras que la 8 a la 11 sería de derecho, perdón, de hecho. Y como se prueba, ahí sí se resuelve en auto separado. Sí, digamos que estas, por eso, si se da cuenta, desde la redacción de nuestro Código Procesal Civil dice, el juez deberá resolver en la primera audiencia las excepciones previas que pudiere, ¿verdad? Que pudiere, es decir, que, por ejemplo, si efectivamente le presentan un asunto de litispendencia y efectivamente establecen que ya se está conociendo, ¿verdad? Un proceso paralelo, esta excepción sí la puede resolver, digamos, ¿verdad? Con si se acompaña la certificación específica del proceso donde se señale que son las mismas partes, el mismo objeto y se está sometiendo ante otro órgano jurisdiccional que ya tiene la competencia, puede resolver esa excepción, ¿verdad? Sin embargo, las que no pudiere, ¿verdad? Tienen que tener un trámite especial y justamente va a ser el trámite de los incidentes. Sin embargo, ojo, porque estoy llamando al artículo 207. Ahí donde les pongo, y por eso pido que subrayen, súper importante lo que se establece, que dice puede también resolverse en auto separado. Lo que está ahí en auto separado, vamos a ver que tiene su incidente propio. Entonces, subrayamos auto separado, ver artículo 207, incidente propio. ¿Sí? ¿Todos estamos en sintonía? ¿Podría repetir, licenciada? Disculpe. Ok. Dijimos entonces, ¿verdad? Que el juez las excepciones previas las va a poder resolver en esa misma audiencia, ¿verdad? Si la naturaleza de la excepción previa amerita resolverla en esa audiencia, las resuelve. Si por la naturaleza de la excepción planteada necesita, ¿verdad?, conocer y verificar otros aspectos, puede decidir tramitarlo en auto separado. ¿Y a qué nos referimos con auto separado? Y por eso les pido que subrayen auto separado. Ahí vamos a poner ver artículo 207, incidente propio.
incidente propio. Y finalmente, este artículo termina diciendo, las demás excepciones se resolverán en sentencia. ¿Verdad? Entonces tenemos, excepciones previas se van a resolver en ese momento o en auto separado. Otras excepciones se van a resolver en sentencia, ¿verdad? Las que ataquen el fondo del asunto. Es decir, no son cuestiones previas para depurar el proceso antes de su iniciación, sino cuestiones que sí ataquen el fondo. Y esas ustedes también saben cuáles son esas excepciones, ¿verdad? Tienen que volver a repasar el artículo 116. Y el tema que vamos a ver ahorita es el artículo, para llevar la sintonía, hago el llamado a que veamos el artículo 207. Del por qué les digo que tiene su trámite especial, ¿verdad? El artículo 207, subrayenlo, ¿verdad? Súper importante también, y van a poner ahí incidencia y nulidad propia. Artículo 207, coloquen incidencia y nulidades propias. ¿Alguien que le dé lectura al artículo 207, por favor? Artículo 207 del Código Procesal Civil y Mercantil. Incidentes y nulidades. Todos los incidentes que por su naturaleza no puedan o no deban resolverse previamente se decidirán en sentencia. En igual forma se resolverán las nulidades que se planteen. En todo caso, se oirá por 24 horas a la otra parte, salvo que el incidente o nulidad que se plantee deba resolverse inmediatamente. La prueba que recibirá en una de las audiencias que especifica el artículo 206. Gracias. Aquí vamos a hacer un análisis también de este artículo, ¿verdad? Primero, porque si se dan cuenta, no únicamente las excepciones, puede haber excepciones, sino también pueden haber incidentes. Y aquí quiero que hagan una anotación. Ver artículo 120. Ver artículo 120. Y quiero que ahorita ya con esta lectura que nos dio la compañera, alguien vuelva a leer el artículo 120. Específicamente, que se refiere al trámite de las excepciones en general en el juicio ordinario. Específicamente quiero que nos vayamos a centrar en el último párrafo del artículo 120, pero igual leámoslo. ¿Jafet? Artículo 120. Interposición de excepciones previas. Dentro de 6 días de emplazado, podrá el demandado hacer valer las excepciones previas. Sin embargo, en cualquier estado del proceso podrá oponer las de litispendencia, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, cosa juzgada, transacción, caducidad y prescripción. El trámite de las excepciones será el mismo de los incidentes. Entonces, si se dan cuenta, en este último párrafo, ¿verdad? Nos está abordando que el trámite de las excepciones será el mismo de los incidentes. Entonces, ¿por qué hago el llamado del artículo 207? Porque el procedimiento del juicio oral, recuerden, va a tener incidente y nulidad propia. Entonces, veamos por qué les hice el llamado de que también todas aquellas excepciones que no se conozcan o que el juez no vaya a resolver en la primera audiencia, se tiene que conocer bajo el trámite, ¿verdad?, del incidente propio del juicio oral. Entonces, tal como lo establece el artículo 207, todos los incidentes que por su naturaleza no puedan o no deben resolverse previamente se decidirán en sentencia, ¿verdad? Todos aquellos incidentes que vayamos a plantear que no se puedan resolver de una vez, se resuelven hasta en sentencia. En igual forma se resolverá las nulidades. Entonces también la nulidad se va a resolver hasta sentencia, ¿verdad? Ahora lo que aquí me importa es que pongamos atención en este párrafo que viene. En igual forma se resolverán
perdón, en todo caso se oirá por 24 horas a la otra parte, salvo que el incidente o la nulidad que se plantee deba resolverse inmediatamente. Entonces, nos está diciendo que cuando planteamos un incidente o una nulidad que no se pueda resolver inmediatamente, y por su naturaleza no se pueda resolver o no deba resolverse en sentencia, sino que en ese momento se debe dar audiencia por 24 horas a la otra parte. Entonces, aquí el trámite de los incidentes para el procedimiento del juicio oral, hagan la anotación, es oír a la parte por 24 horas, ¿verdad? Y las pruebas que se aporten, si es un incidente que necesariamente puede aportarse pruebas, se va a conocer en una de las audiencias que se señale dentro del procedimiento del juicio oral. Entonces, si es un incidente, se va a correr audiencia por 24 horas a la otra parte y luego, si hay pruebas, se va a resolver o se va a recepcionar estos medios de prueba en alguna de las audiencias que se señale dentro del procedimiento establecido del juicio oral, ¿verdad? Entonces, el trámite es 24 por prueba, una de las audiencias, ¿verdad? Y este procedimiento es el que nosotros también podemos solicitar en dado caso se presente una de las excepciones, ¿verdad? Que el juez deba, o que nosotros, a criterio de nosotros, deba conocerse por vía separada y que deba resolverse en auto separado. Para ello podemos requerir, ¿verdad?, el trámite de los incidentes y decirle al juez que, según la naturaleza de la excepción que nosotros pretendemos, es necesario que se escuche por 24 horas, ¿verdad?, específicamente argumentos relacionados a ese incidente, que se recabe la prueba correspondiente en otra audiencia y se proceda a resolver, ¿verdad?, en un auto separado. Entonces, por eso les decía, y hacía el llamamiento del artículo 205 al artículo 207. Entonces, ahí, en ese caso de excepciones, vamos a poder solicitar, en dado caso, que nos escuchen por 24 horas o que la parte que se vea afectada tenga ese derecho, ¿verdad?, de preparar su argumentación en contra de esa excepción que se presentó, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver que este también es una de las características fundamentales que ustedes tienen que hacer la anotación, que el juicio oral tiene un trámite específico para incidentes y para nulidad que se tramita bajo audiencia por 24 horas a la otra parte. Si hay pruebas, se recepciona la prueba en alguna de las audiencias que se deba señalar dentro del proceso y se resuelve en auto separado, o si por la naturaleza misma del asunto requiera que no se resuelva en auto separado, se va a resolver en sentencia, ¿verdad? Pero en todo caso se va a oír por 24 horas a la otra parte. Primero Jafet y luego Manuel. Ligda, en este incidente, la resolución es en la misma audiencia que se recibió prueba o igualmente aplican los 3 días para dictar auto. No, es en esa audiencia que se recepcione prueba, Jafet. Entonces, porque el juez en teoría pues ya recepcionó y tiene un tiempo, a menos que el mismo juez establezca que va a resolver, ¿verdad?, por escrito, porque es en auto. No necesariamente tiene que ser una resolución verbal en esa audiencia. Jafet. Por lo general, muchas veces resuelve en auto. Es decir, le mandan la notificación a ustedes, pues. Pero igual ese auto Manuel. serían 3 días, ¿no? O sea, yo le quisiera decir que sí, pero en la práctica, la verdad, no va a operar así. Sí, Jafet. Manuel. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Una consulta. ¿Este procedimiento no se complementa con el artículo 135 de la ley del organismo judicial? Manuel, recuérdese que también la ley del organismo judicial establece en ese artículo, justamente si usted lo tiene por ahí, que dice, establece que cuando hayan disposiciones especiales de la materia, se va a aplicar, ¿verdad?, las disposiciones especiales, y si no estuviera, se aplican las disposiciones generales que regula la ley del organismo judicial. Entonces, ojo, que van a ver ustedes que en muchos de los procedimientos, y uno de estos es este ejemplo, que van a tener su propio trámite de incidentes, ¿verdad? Entonces, aquí el juicio oral nos da un trámite o nos señala un trámite específico para este caso. ¿Y por qué vuelvo a repetir? El tema de que este procedimiento
basa, ¿verdad? O tiene sus bases sobre el principio de celeridad procesal. Entonces, si se dan cuenta, es mucho más corto las audiencias. Dice acá, se oirá por 24 horas y a diferencia del incidente que se tramita o que se establece en la ley de organismo judicial que señala días, ¿verdad? Entonces, acá, por la misma naturaleza del procedimiento de juicio oral, que es abordar la mayor cantidad de etapas en el menor tiempo, pues, si se da cuenta, el plazo es menor. Entonces, aquí aplicamos específicamente para el juicio oral las disposiciones de incidente y nulidad específicamente con los plazos y el procedimiento que establece acá. Entonces, por eso es muy importante que hagamos esta anotación, que el juicio oral tiene un procedimiento de incidente y nulidad propia. Por eso hacíamos la anotación antes, Manuel. No sé si ahí resuelvo su duda. Sí, licenciada, gracias, muy amable. Bueno, entonces, acá, recapitulando, ¿verdad, compañeros? Ya vieron que en la primera audiencia puede que haya muchas cosas, pero recapitulemos aspectos que sí quiero que queden claros. Entonces, dijimos que en la primera audiencia va a haber una fase obligatoria. ¿Cuál es? La conciliación. Okay. Luego de esta fase, ¿cuál es la fase que viene? Ampliación, modificación o ratificación de la demanda. ¿Y luego? Actitud del demandado. Y según la actitud del demandado, puede haber Rebeldía, allanamiento, total o parcial. Sí. Contestación de la demanda en sentido negativo, con excepciones o sin excepciones. o puede haber una reconvención, ¿verdad? También. Y si hay reconvención, se suspende esta audiencia, o si hay ampliación de la demanda, se suspende la primera audiencia y se señala una nueva, ¿verdad? Ahora, en caso hubieran excepciones, las excepciones mixtas, ¿en qué momento se interponen? ¿En qué momento del juicio oral se interponen las excepciones mixtas? Según lo que ya vimos. En cualquier momento, antes de la sentencia. Exacto, ¿verdad, Esther? Muy bien, en cualquier momento. Ahora, ¿en qué momento se interponen las excepciones previas? Al contestar la demanda. Ok, ¿y en qué momento se resuelven las excepciones previas? De la 1 a la 7. Audiencia. ¿En la primera audiencia o en auto separado? Muy bien, pueden ser dos supuestos, ¿verdad? Si por la naturaleza de la excepción previa se puede resolver en esa audiencia, se resuelve en la primera audiencia. Si por la naturaleza el juez decide resolverlo en auto separado, será en auto separado, ¿bajo qué procedimiento? El propio de los incidentes. Nos remitimos al artículo 207, que se debe o se puede solicitar, más bien, más que debe, se puede solicitar escuchar a la parte por 24 horas, ¿verdad? Y resolver y dictar el auto correspondiente. Ok. Ahora, ¿en qué momento se plantean, perdón, en qué momento se pueden plantear las otras excepciones que no son las mixtas ni las previas, y en qué momento se resuelven estas? Las perentorias se pueden plantear igualmente al contestar la demanda y se resuelven en sentencia. Muy bien, se tienen que resolver en sentencia, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, acá operan reglas específicas para el tema de las excepciones y tenemos que estar muy atentos, ¿verdad?, sobre los plazos y las formas en que debemos plantear excepciones, porque este es un método de defensa que tenemos, ¿verdad?, para cualquier pretensión en contra de, pues, recordemos que nosotros podemos estar muchas veces no solo de la parte que está demandando, sino también de la parte a la que están demandando, perdón, no solo de la parte que pretende algo que está demandante, sino demandado también, ¿verdad? Entonces es muy importante que no se nos pase las formas en que se deben presentar las excepciones y cuáles son los procedimientos. Ahora bien, sigamos entonces. Ahora, si todo fuera en un escenario normal, no se presentaron excepciones, o bien se presentaron excepciones, se resolvieron en la primera audiencia, viene la etapa de prueba y esta, si se puede realizar en la misma audiencia, en la primera audiencia, se va a realizar. Ahora, ¿qué nos establece el Código Procesal Civil
en cuanto a las pruebas, específicamente el procedimiento del juicio oral. Esto lo vamos a ver en el artículo 206. Primero, las partes están obligadas a concurrir a la primera audiencia con sus respectivos medios de prueba. Es decir, aquí otra vez nos vuelven a hacer, ¿verdad?, el recordatorio que establecía el artículo 202, ¿verdad?, que decían que se va a advertir que todas las partes comparezcan a la primera audiencia con sus medios de prueba. Entonces, ya es el segundo artículo, ¿verdad?, que nos hace el llamado de que la primera audiencia debe comparecerse con todos los medios de prueba. En el segundo párrafo del artículo 206 establece: si en esta audiencia no fuere posible rendir todas las pruebas, se señalará nueva audiencia dentro de un término que no debe exceder de 15 días. Entonces, por eso, si se dan cuenta en nuestro esquema, después de la primera audiencia y después de este cuadrito que están las excepciones, tenemos, ¿verdad?, 15 días. En dado caso, no se llega a realizar todos los medios de prueba, tenemos 15 días para que se lleve a cabo la segunda prueba. ¿Cuál va a ser el objeto de esa segunda audiencia? Esa segunda audiencia va a ser para diligenciar medios de prueba, ¿verdad? En esta segunda audiencia, el objeto es que se diligencien medios de prueba. Y recordemos que si se tramitó por vía de los incidentes algún tipo de incidente con medio de prueba, también puede recepcionarse en esta segunda audiencia los medios de prueba relacionados al incidente planteado o bien alguna excepción. Entonces, mucho ojo con eso. Artículo 206, segundo párrafo, establece: si en esta audiencia no fuera posible rendir todas las pruebas, se señalará nueva audiencia dentro de un término que no debe exceder de 15 días. Extraordinariamente y siempre que por circunstancias ajenas al tribunal o a las partes no hubiera sido posible aportar todas las pruebas, el juez podrá señalar una tercera audiencia exclusivamente para ese objeto. Esta audiencia se practicará en el término de 10 días. Entonces, excepcionalmente, ¿verdad? Primero, el objetivo es que en la primera audiencia se diligencien todos los medios de prueba. Si no se lograra terminar, el juez señalará 15 días para una segunda audiencia exclusivamente para continuar con el recepcionar en los medios de prueba. Si por cuestiones ajenas a las partes y al tribunal no se lograra concluir con el diligenciamiento de los medios de prueba, extraordinariamente se señalará una tercera audiencia dentro del término de 10 días, ¿verdad? Extraordinariamente. Y nuevamente con el objeto de que se practiquen medios de prueba. Entonces, en el artículo 206, segundo párrafo, subrayar esos plazos, por favor. Primero, el plazo de 15 días y el plazo extraordinario de la tercera audiencia, que van a ser 10 días, ¿sí? Entonces, hacemos esas dos anotaciones hasta acá y solo en el cuarto párrafo, esto lo vamos a ver en la otra clase y lo vamos a terminar, vamos a colocar diligencias para mejor proveer. En el cuarto párrafo del artículo 206, coloquen diligencias para mejor proveer. En el párrafo. Y en el último párrafo, en el párrafo 1, 2, 3, cuarto es esto, diligencias para mejor proveer, del artículo 206. ¿Sí, Jafet? El párrafo cuarto es el que dice lo dispuesto en este artículo, ¿verdad? Y en el último párrafo coloquen término extraordinario de prueba. Término extraordinario de prueba. Con esas anotaciones nos quedamos y por favor dale lectura a los artículos que vienen del artículo, nuevamente repasar el artículo 207, 208 hasta el 210 para la otra clase. Y terminamos el procedimiento general del juicio oral y repasar el cuadro que ya tienen subido a la plataforma. ¿Dudas, comentarios? ¿No? Bueno, pues entonces ahí que dejaríamos la clase del día de hoy. ¿Sí, Jafet? Licenciada, disculpe, en la fase de conciliación, el
digamos, ¿cómo se llama? El proyecto de conciliación, digamos, tiene que ser aprobado por el juez, ¿verdad? Y tiene que quedar en acta de conciliación. Y aquí, aunque como toda esa petición de parte, pero el juez la puede negar porque, por ejemplo, se está renunciando a alimentos que son irrenunciables. No, porque ahí no podría, o sea, no, si la pretensión son alimentos, o sea, no llegaría a esa conciliación, ¿verdad? Ahí no podría. Pero sí la puede negar. Sí, le diría que no es procedente, porque recuerda que el derecho a los alimentos es irrenunciable, ¿verdad? Ajá. Ok, gracias. Ok, bueno, ahí quedaríamos con la clase del día de hoy, compañeras, compañeros, el día lunes. Entonces, por favor, darle lectura a estos artículos para que vayamos avanzando y entramos a los asuntos en específico de menor cuantía y ínfima y menor cuantía. Entonces, muchas gracias y nos vemos el día lunes. Gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias, licenciada. Buenas noches, licenciada. Gracias.